Guanajuato, década de 1950. La pequeña ciudad de Guanajuato vivió su vida mesurada hasta que una mañana fue sacudida por una terrible noticia. El cuerpo de una joven fue encontrado. Su cuerpo fue descubierto en las afueras de la ciudad. La niña fue enterrada en el suelo hasta el cuello, como en un espeluznante recordatorio de antiguos rituales. La policía llegó a la escena del crimen, pero todos los intentos de encontrar evidencia fueron en vano. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz? Los motivos seguían siendo un misterio. Los rumores comenzaron a extenderse entre los residentes locales. Unos hablaban de la maldición que gravita sobre la ciudad, otros del maníaco que eligió a Guanajuato como su campo para los juegos sangrientos. El miedo se extendió lenta pero seguramente a la ciudad. Los padres dejaron de dejar que los niños caminaran sin supervisión, y por las noches las calles estaban vacías. En ese momento, en una de las humildes casas de Guanajuato vivía Elpidio Vargas, un hombre de unos 40 años. Tenía una barba gruesa y una mirada fría y penetrante. Su rostro estaba plagado de profundas arrugas, y en sus ojos se leía el peso indeleble de los años vividos. Elpidio rara vez salía de la casa y los vecinos no sabían casi nada de él. Pero había tanta oscuridad en su mirada que incluso los más valientes apartaron involuntariamente sus ojos. Elpidio Vargas era un hombre carismático pero peligroso con un pasado misterioso. Nadie en la ciudad podía decir con certeza de dónde venía y qué se escondía detrás de su impenetrable rostro. Se rumoreaba que había pasado por momentos difíciles en su juventud, y esto dejó una huella en toda su vida. Mientras tanto, la investigación se estancó. La policía revisó todas las versiones, pero ninguna de ellas respondió a la pregunta principal: ¿quién está detrás de este crimen monstruoso? La gente del pueblo vivía con miedo constante, y una sombra de sospecha caía sobre cualquiera que se destacara un poco de la masa general. Pero Elpidio Vargas observó lo que sucedía con calma fría. En sus ojos no había miedo ni remordimiento, solo una determinación sombría, como si supiera algo que estaba oculto a los demás. Y nadie había adivinado que el primer asesinato era solo el comienzo de una larga serie de crímenes que cambiarían para siempre la imagen de Guanajuato. La atmósfera de miedo y desconfianza se acumulaba sobre la ciudad. Nadie sabía cuándo o dónde golpearía el próximo golpe del misterioso asesino. La vida en Guanajuato nunca volverá a ser la misma. Han pasado 3 semanas desde el primer asesinato. Guanajuato aún vivía con miedo. Las calles se vaciaron al anochecer y las conversaciones sobre el maníaco no salieron de la boca de los ciudadanos. La policía siguió investigando, pero cada nuevo día solo multiplicaba las preguntas. Mientras tanto, Elpidio Vargas se comportó como si nada hubiera pasado. Todavía rara vez salía de casa, y si salía, solo para comprar comestibles o cigarrillos. Los vecinos notaron que su mirada se había vuelto aún más desapegada y que los movimientos eran mecánicos, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Una noche, cuando la ciudad ya estaba envuelta en la oscuridad, una joven, María González, una trabajadora de la biblioteca local, irrumpió en la estación de policía. Ella, con voz temblorosa, dijo que vio algo terrible. La policía acudió al lugar, pero no encontró a nadie. Sin embargo, había rastros en el suelo, como si alguien arrastrara un objeto pesado. El examen mostró que eran rastros de una cuerda. Al día siguiente, otro cuerpo fue encontrado en el parque. Esta vez la víctima fue Ana Martínez, de 16 años, estudiante de secundaria. Su cuerpo fue encontrado en la misma postura que el primero,
enterrado en el suelo hasta el cuello. Pero ahora había marcas de estrangulación en su cuello y cortes profundos en su muñeca, como si estuviera tratando de resistirse. En el bolsillo de su vestido había una nota: "El pecado nunca duerme". Ramírez estaba de pie en la plaza principal, agarrando en su mano un trozo de papel con la frase latina: "La sangre abrirá la puerta y el pecado la llave". No hay alma alrededor, pero él sabía que todo estaba empezando. De las sombras en el ayuntamiento habló el padre Carlos. Su capa negra se fusionó con la oscuridad de la noche, y el anillo de oro aún brillaba en su mano. ¿Todavía crees que puedes detenerlo? La voz del sacerdote resonó por la plaza. El ciclo ha terminado. Está despertando. ¿Quién es? Pide Ramírez que no se deje engañar. El que durmió bajo esta ciudad desde tiempos inmemoriales, a quien nuestros antepasados juraron lealtad, alguien a quien tu abuelo intentó traicionar en silencio. La tierra se estremeció. El humo negro cayó de las grietas en los adoquines, plegándose en figuras fantasmales con ojos ardientes. El aire se llenó de susurros. Miles de voces se fusionaron en un solo zumbido. Ramírez recordó las palabras del Pidio: "El quinto será el guía". Es descendiente del jurado que absolvió a Eduardo Vargas. Entonces el papel de guía está reservado para él. ¿Qué hay que hacer?, gritó él recubriendo el creciente ruido. El padre Carlos sonrió. Aceptar su destino. La sangre de los antepasados ya lo llama. Solo queda abrir la puerta. Una figura, un hombre alto con un traje desgastado de la década de 1920, emergió de la niebla. Su rostro era familiar para Ramírez en una foto de archivo: Eduardo Vargas. Pero los ojos brillaban con fuego sobrehumano. La voz de Eduardo sonaba a la vez desde todas partes. Ahora te darás cuenta de que no somos asesinos, somos guardianes, y serás uno de nosotros. Ramírez sintió que el frío penetraba en los huesos. Ante él se abrió un abismo de elección: luchar contra lo desconocido o abrazar el legado de sus antepasados. En ese momento la luna salió completamente de las nubes. Su luz cayó sobre el anillo en la mano del padre Carlos, y la piedra en él estalló en llamas escarlatas. El susurro se convirtió en un rugido, la tierra se dividió, y una silueta gigante, oscura, con 1000 ojos se levantó de las profundidades. «La puerta está abierta», dijo Eduardo, quien le tendió la mano a Ramírez. «Acepta tu pecado. Hazte guía». El detective miró sus palmas. Las líneas negras, un símbolo antiguo que le era familiar en las páginas de un libro latino, aparecieron lentamente en ellas. Se dio cuenta. No hay vuelta atrás. En algún lugar de la distancia se escuchó el primer grito. Alguien de la gente del pueblo vio lo que se levantó del suelo, pero para Ramírez el tiempo se detuvo. Tenía una opción: morir como hombre o vivir otra cosa. Dio un paso adelante. Ramírez dio un paso adelante y el mundo se dividió. En lugar de plaza, luna y figuras a su alrededor, se encontró en un espacio sin fronteras. Aquí no había ni arriba ni abajo, solo líneas brillantes tejidas en un patrón desconocido. En algún lugar de la distancia una luz carmesí palpitaba y un zumbido colgaba en el aire, bajo, continuo, como el latido de un corazón gigante. «¿Estás aquí?», se escuchó la voz. No uno, sino muchos, fusionados. Tomaste una decisión. Ante él aparecieron las imágenes, las caras de las personas que conocía. El abuelo con un sentimiento de culpa congelado en sus ojos. El Pidio Vargas es tranquilo, casi desapegado. El padre Carlos con los ojos ardientes, en los que bailaban los reflejos de las llamas. Y Eduardo Vargas,
Su silueta se disolvió en la luz carmesí, pero la voz sonaba claramente. Ahora lo ves, no le servimos, lo tenemos. Ramírez intentó hablar, pero no encontró palabras. Su conciencia se hundió en un torrente de visiones. Vio la ciudad tal como era hace siglos. Vio a personas jurando en altares de piedra. Vio cómo la tierra temblaba y algo enorme, oscuro, ansioso por escapar, se elevaba de las profundidades. Cada ciclo es una lucha, continuó el coro de voces. Cada vez que alguien tiene que ponerse en guardia, tu abuelo se negó, ahora es tu turno. Los símbolos estallaron en el aire, los mismos que aparecieron en sus palmas, se formaron en un círculo, y dentro de él se llenó de humo negro, tomando el contorno de la cara. Los ojos se abrieron, dos pozos sin fondo de oscuridad. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», le susurró la imagen a Eduardo. «Sangre, memoria, voluntad». Ramírez sintió que algo antiguo se despertaba en él. No el miedo, no la rabia, una comprensión fría y clara. Ya no es solo un detective, es un eslabón en una cadena que se extiende a través de los siglos. Levantó las manos. Los símbolos en las palmas de las manos se encendieron y de ellos se desprendieron finos hilos de luz, entrelazados en un patrón que se hacía eco del que colgaba en el espacio frente a él. La luz carmesí tiembla, retrocede. El zumbido del verso a un susurro apenas perceptible. «Así siempre», dijo Eduardo, su figura comenzó a disolverse. «Mientras haya alguien dispuesto a aceptar la carga, la puerta permanecerá cerrada». El espacio se estremeció. Ramírez se sintió arrastrado hacia atrás, hacia el cuerpo, hacia la realidad. Lo último que escuchó fue una voz que se parecía a la suya. «Recuerda, no estás solo». Se despertó en la plaza. El sol ya se ha levantado, inundando las calles con una luz dorada. Ni niebla, ni grietas en el suelo, ni rastros de una pesadilla. Solo un ligero olor a ozono en el aire y una cicatriz en la palma de la mano es delgada, como un rastro de una pluma. Al lado estaba Elpidio Vargas. «Lo hiciste», dijo en voz baja. «Pero el precio...» «¿Qué precio?» Ramírez intentó un pase. El cuerpo parecía extraño, pesado, pero en la cabeza reinaba una claridad inusual. «Ahora ves cosas que otros no ven, oyes lo que está oculto». Y él, Elpidio, asintió a un lado. «También te ve». Ramírez se dio la vuelta. En el borde de la plaza, junto a la antigua fuente, había un hombre con una capa negra. Su rostro estaba oculto por una sombra, pero un anillo de oro brillaba en su mano. Levantó la mano como si se despidiera y desapareció a la vuelta de la esquina. «¿Quién es?», preguntó el detective. «Quizás el próximo guardián, o el siguiente explorador. El ciclo no termina. Solo hace una pausa». La ciudad cobró vida. En algún lugar las voces sonaron, las persianas crujieron, el perro ladró. La gente salía a la calle sin saber lo que había pasado esa noche. Ramírez miró sus palmas. Los símbolos habían desaparecido, pero él sabía que volverían. Cuando llegue la próxima luna llena, cuando la oscuridad comienza a abrirse camino a través de las grietas en el mundo de nuevo, ¿ahora qué?, preguntó. «Ahora estamos esperando», respondió Elpidio, «y preparándonos». En el centro de Guanajuato, debajo de la plaza donde se encontraba la catedral, había una cueva, antiguo, olvidado. Su entrada fue sellada en el siglo XIX, pero el sello se debilitó. Ramírez lo vio en sus sueños, grietas en la piedra, sombras moviéndose, risas silenciosas desde las profundidades. Levantó la cabeza, la ventana ya estaba iluminada. Los primeros rayos del sol tocaron los techos, pero en la sombra de los callejones todavía había oscuridad. «Ha llegado el momento», dijo en voz alta.
Los símbolos en las palmas brillaron, esta vez, brillantes como vivos. El hombre de la capa negra estaba en la puerta. No entró, solo asintió. Voy a esperar, dijo. Pero tú decides. Ramírez miró el reloj. Quedaban 6 días para la próxima luna llena. En algún lugar lejos, bajo tierra, algo se movió. Despacio, inevitablemente. También estaba esperando. 6 días duraron como 6 vidas. Cada hora traía nuevas señales. En las paredes de las casas aparecieron símbolos, no tallados, no pintados, sino como quemados desde el interior. En los pozos y fuentes el agua se calentaba, casi caliente, y los reflejos carmesí corrían a través de su superficie de vez en cuando. Por la noche en los callejones se escuchaban susurros, no palabras, sino significados, antiguos y extraños. Ramírez casi no dormía. Estudió el libro latino, lo cotejó con los mapas de la ciudad, con los bocetos de los símbolos, con los registros del Elpidio. Todo condujo a un punto, una cueva debajo de la catedral. En el 5.º día Elpidio llegó con la noticia: ya están ahí, en la entrada de la cueva, preparan ritual. ¿Quiénes son? Ramírez. Los que quieren abrir la puerta, aquellos que creen que les traerá poder. Ellos no entienden. Él no les dará nada. Se lo tragará todo. Fueron a la catedral. La noche fue sin luna, pero la ciudad no se hundió en la oscuridad. Una luz extraña provenía de las paredes, de los puentes, de las piedras mismas. A los pies de la catedral había figuras con capas negras. Eran 7. Se movían en círculos, dibujando símbolos en el suelo que brillaban y se apagaban como brasas que respiraban. En el centro del círculo había un hombre. Ramírez lo reconoció. Era uno de los vigilantes de la ciudad que desapareció hace 3 días. Su pecho estaba expuesto y los mismos símbolos aparecían en la piel que en las palmas del detective. «Es una víctima», susurró Elpidio. «Quieren despertarlo con sangre». Ramírez dio un paso adelante. Las figuras de las capas se dieron la vuelta. No había pupilas en sus ojos, solo fuego carmesí. «Llegas tarde», dijo uno de ellos. La voz sonaba simultáneamente desde todas partes. «El ciclo ha terminado. La puerta se abrirá». «No», respondió Ramírez. «Mientras esté aquí permanecerán cerrados». Levantó las manos. Los símbolos en sus palmas brillaron como estrellas. El aire se estremeció. Las figuras dieron un paso atrás. «No puedes sostenerlo», dijo otro. «Solo eres humano. Soy el eslabón de la cadena. Soy el guardián. Y yo elijo ser su prisión». La tierra tiembla. Las piedras de la catedral se rompieron. De las grietas en el suelo se levantó una niebla negra, tomando los contornos de una figura gigante. Sus ojos ardían como brasas. «Tú me llamas», expresó Ramírez. «Pero no estás listo». «Estoy listo», respondió el detective mentalmente. «Te acepto». Entró en el centro del círculo. Los símbolos bajo sus pies brillaron escarlata. La víctima, el vigilante, abrió los ojos. En ellos se refleja la misma oscuridad. «Juntos somos más fuertes», susurró Ramírez. «Juntos somos una cadena». Las figuras de las capas gritaron. Intentaron interrumpir el ritual, pero era demasiado tarde. Los símbolos se fusionaron en un solo patrón que abarcó todo el círculo. El aire zumbó como una cuerda tensa. Ramírez sintió que algo entraba en él. No es dolor, frío, profundo, que lo consume todo. Él vio.